Bienvenido a otro segmento de Tiempo de Recarga. Con el pastor Oscar Castro de la Iglesia Cristiana Portal del Cielo. Tenemos oídos físicos, pero también espirituales, y la mayoría de las veces que Dios nos habla, no nos habla a un volumen exagerado, sino que habla nuestro espíritu. Así que hoy vamos a hablar precisamente de esto, de escuchando la voz de Dios en mi espíritu. Bendiciones para todos. Hoy es necesario que la voz de Dios sea escuchada más que todos los problemas que tenemos, más que las cosas que nos rodean. Es necesario que nosotros tengamos y prestemos una atención especial a los momentos cuando Dios quiere hablarnos. Hoy quiero invitarle a que abra su Biblia, si la tiene, en Romanos capítulo 10 y el versículo 17. Si no, pues voy a leer en favor de usted. Es un versículo muy conocido que siempre se cita. Dice de la siguiente manera, y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Las razones para oír pues son importantes, el oír la palabra de Dios, porque sus consejos son precisos, sus direcciones son exactas, porque Él nos conduce para lo que realmente queremos alcanzar de una forma consistente, de una forma precisa. Así que es necesario escuchar la voz de Dios. Como dije al principio, pues tenemos oídos físicos, pero también espirituales, y a veces descuidamos nuestro oído espiritual. La mayoría de las veces Dios nos habla no con un volumen exagerado, tal vez muy audible para todo el mundo, pero sí nos habla de una forma sencilla, nos habla al espíritu. Y definitivamente tenemos que afinar el oído, sintonizarnos a esa voz preciosa de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que es necesario que nos eduquemos en esto de escuchar la palabra del Señor, de leerla, ahora que la tenemos escrita. En el momento que se escribe la palabra del Señor, pues no habían muchas posibilidades. En el momento que se escribe este versículo, no habían muchas posibilidades de ser informados, pero ahora nosotros podemos recibir la información y ser formados a través de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor también en Job 33:14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela el oído de los hombres y les señala su consejo. Siempre el Señor ha estado dispuesto a comunicarse con nosotros, a darnos de verdad esas palabras instructivas en nuestro ser. Siempre Dios está dispuesto a decirnos algo. El asunto es que nosotros estemos dispuestos a hablar con Él. También mayormente Dios habla mostrando un panorama contradictorio. Imagínese esto, hay momentos en los que Dios simplemente contradice nuestra situación cuando nos está hablando un panorama contradictorio a lo que estamos viviendo en nuestra vida o a lo que estamos viviendo en nuestro panorama de vida. Podemos escuchar cosas en nuestro espíritu que no hacen sentido con nuestra mente. Cosas como eres sano, pero nos vemos enfermos. Dios nos dice eres fuerte, pero nos sentimos débiles. Y es que el Señor es un experto para cambiar panoramas, es un experto para precisamente dar un ambiente diferente a las situaciones que estamos viviendo. Por eso es necesario escuchar la voz del Señor. Eres sano aunque te ves enfermo, eres próspero aunque las cosas hay escasez. Dice que en Ezequiel capítulo 37, que la mano de Jehová vino sobre mí, dice en el versículo 1, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y sabe que este capítulo, esta parte de la Biblia, este fragmento en Ezequiel, de verdad que me transporta, y podemos ver un escenario de una situación totalmente abrumadora, una situación de terror, porque lo está llevando a un valle de huesos secos, y es terrible la situación. Es impresionante que el solo hecho de imaginar una escena de estas es como de película de terror, cuando le lleva a un valle que se huele la muerte, se ve la muerte, que ¿Por qué el propósito de Dios de llevar al profeta a ese valle? Precisamente porque Dios quiere entregarnos a nosotros y darnos las capacidades para salir de las situaciones. Mire esto que se desarrolla a través de Ezequiel.
Continuando con la lectura, dice que en el versículo 2, y me hizo pasar cerca de esos huesos. Imagínense, me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. No era que solamente eran huesos que estaban ahí, sino que definitivamente llevaban mucho tiempo, estaban secos, no había vida, no había nada que pudiera dar esperanza. Eran cosas que simplemente habían muerto, y pues que desde la perspectiva humana simplemente no había nada que hacer con eso, sino que simplemente estuvieran tirados en ese lugar. Y luego dice el versículo 3, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y este es el asunto, que en nuestra vida a veces nosotros escuchamos la voz de Dios, pero sin embargo no la hablamos a nuestro ser, no la hablamos y no la compartimos a nuestras situaciones. La situación que se está viviendo aquí en este valle de huesos secos, pues es precisamente aterradora. Es una situación que de verdad daría miedo. Pero el Señor dice: profetiza, habla. Y nosotros, creo, estamos siendo invitados por el Señor para que de verdad hablemos a nuestra situación de parte del Dios Todopoderoso. Profetiza y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y este oír palabra de Jehová tiene que ver con lo que nosotros decimos sobre la situación que vivimos. ¿Cuál es la reacción? ¿Cómo estamos nosotros actuando sobre la situación que vivimos? ¿Qué decimos sobre la situación que vivimos? ¿Cuál es la situación que usted vive, que le trae angustia, que le trae congoja, que le trae tristeza, que les tiene abrumado? ¿Cuál es esa situación? Pues aquí el Señor dice: pues habla palabra de Jehová, decirle: huesos secos, oíd palabra de Dios. Este es el tiempo para que nosotros de pronto analicemos la situación de nuestra vida. ¿Qué es lo que hablamos realmente a la situación? No voy a poder salir de acá, Dios no me va a sanar, estos muchachos no tienen cambio, mi familia es un desastre. ¿Cuál es la profecía que usted envía sobre la situación que vive? Eso es algo que tenemos nosotros que reevaluar, porque aquí dice: ahora profetiza sobre estos huesos y les: huesos secos, oíd palabra de Jehová. No que oiga mis palabras de resentido, que oiga mis palabras de agobiado, mis palabras de víctima, sino que oiga la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, dice el versículo 5, Jehová el Señor, a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y mire lo que dice el versículo 7, el profeta dice: profetice pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé, dice el profeta, como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Es preciso que nosotros identifiquemos la situación y que escuchemos la voz de Dios para poder hablar sobre las situaciones. No hablemos nuestras palabras que retrasan bendiciones, no hablemos nuestras palabras contaminadas, sino más bien llenémonos de la palabra de Dios para hablar sobre la situación de acuerdo a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Sabemos que las palabras de Dios son de vida y no de muerte. Sabemos que sus pensamientos son diferentes y que nosotros no tenemos por qué estar expresando palabras que nos retrasen, palabras que nos detengan, palabras que nos estanquen, palabras que no nos dejen ver la salud, que no nos dejen ver el milagro, palabras que no nos dejen ver la salvación de Dios en medio de cada situación. Este es un día para que nosotros de verdad nos paremos en la brecha, como dice el Señor: hijo de hombre, profetiza, y nosotros levantemos una palabra especial sobre cada situación. No importa la que sea salud, sea familiar, sea económica, sea lo que sea, Dios tiene una solución. Así que profeticemos, hablemos a esos huesos secos que parece que no hay esperanza, porque los huesos secos pues ya no tienen ninguna esperanza, pero en Cristo, en la palabra del Señor, en lo que nos está enseñando el Señor Dios Todopoderoso en esta mañana, pues tenemos que actuar basándonos en esto. Así que vamos a orar confiando, profetizando precisamente sobre nuestra situación, porque el Señor Dios Todopoderoso nos da esa capacidad.
Padre, bueno, muchas gracias, mi Rey, porque tú nos hablas a través de tu palabra y yo te ruego que tengamos esa capacidad de escuchar tu voz, Dios, que podamos bajar el volumen de la situación que nos abruma y más bien subirle el volumen a tu voz, esa voz que dice yo estoy contigo, esa voz que dice yo te sostendré, yo te sustentaré, esa voz que dice mis pensamientos son de vida y no de muerte. Yo te ruego hoy en el nombre de Jesús, Señor, que tu misericordia y tu favor sea fluyendo a través de este devocional y que seas tú, mi Dios, sanando, limpiando, tocando cada vida, Señor, que seas tú glorificándote en medio de cada situación, que tu misericordia sea llenando los corazones. Hoy yo te ruego, mi Dios, porque seas tú levantando al enfermo, levantando al caído, Señor, aquel que está triste, acongojado, sin descanso, aquel que se siente, mi Dios, débil. Hoy en el nombre de Jesús, yo te ruego que seas tú glorificándote y que tengamos esa capacidad de hablar a esos huesos secos, esa situación, que podamos decir, mi Dios, mis hijos son de bendición, aún en medio de lo que esté pasando, mi esposo, mi esposa es de bendición, en medio de lo que está pasando, mi familia está pasando por un momento difícil, pero podemos decir, Señor, ten misericordia, porque sabemos que tú ciertamente harás que vivan, harás que tu espíritu repose sobre ellos y que haya posibilidades de seguir adelante. Hoy en el nombre de Jesús yo te ruego, mi Señor, que seas tú tomando cada situación y que seas tú cambiando, mi Dios, lo que tienes que cambiar. Ten piedad de nuestra vida, permite que a través de tu palabra podamos decir lo preciso, Señor, podamos decir lo preciso que tienes para nosotros. Gracias por tus palabras que son vida. A veces decimos cosas que están mal, pero en ti, Señor, podemos colocar nuestra confianza sabiendo que ciertamente tú cambias toda situación. Colocamos nosotros, Señor, nuestra vida en ti, sabiendo que no nos fallas, en el nombre de tu Hijo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Esto fue Tiempo de Recarga. Gracias por su atención. Recuerde compartir cada devocional. Y si es la primera vez que nos escucha, lo invitamos a seguirnos a través de YouTube, Iglesia Portal del Cielo, en Facebook, Iglesia Portal del Cielo, en TikTok, Pastor Oscar Castro, en WhatsApp al número 1929-402-8789 y a través del email pastoroscarcastro@gmail.com.